Aquí por lo que podemos ver, Moisés estaba cerca o lejos. Estaba cerca, ¿verdad? Porque si hubiera estado lejos, no le hubiera dicho, le hubiera mandado a decir, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Así que, pues bueno, partiendo desde ese punto, Dios le dice, aquí quiero enfatizar algo. Alguien viene y te dice de manera directa. Escuchas la voz de quien te lo está diciendo, ¿no? Eso es más que obvio. Tienes la certeza de quién te lo está diciendo. Corres el riesgo de equivocarte si te están dando una indicación y si tienes dudas las puedes resolver de manera directa. ¿Cierto o falso? En cambio, cuando te lo mandan decir, ¿estás seguro que lo que te mandaron decir es exactamente tal cual te lo quieren decir? ¿Será que si te lo mandan decir, pues yo creo que ya el mensaje llega como teléfono descompuesto? ¿Alguna vez han jugado teléfono descompuesto? Sí. Corres el riesgo de equivocarte totalmente. Y si tienes dudas, ¿a quién le vas a preguntar? Porque seguramente con quien te lo mandan decir, pues a lo mejor nada más da el mensaje, pero no sabe qué onda. Y entonces aquí podemos ver la importancia de la cercanía que nosotros debemos de tener con el Señor y no que tengamos mandaderos. Pero eso básicamente depende, pues, de cada quien. Así que bueno, pasando ya después de, dijo el Señor a Moisés, ¿qué le dice? Sube ante el Señor. Y ojo con esta lista. ¿Quién sube? Moisés. Ok. Vas a subir tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Ojo con esta lista. Y les da una serie de instrucciones. ¿Qué instrucción es la primera? ¿Cuál es la instrucción primera? Se inclinarán, ¿no? Ah, bueno, sí. Sube, sí, cierto. La primera instrucción es subir. La segunda instrucción es inclinarse desde lejos. ¿Quiénes? ¿Todos los que iban a subir? ¿Quiénes? Así es. Aarón, Nadab, Abiú y los 70. Son los que se iban a inclinar desde lejos. Pero, ¿qué dice? Moisés solo se acercará a Dios. ¿Y la tercera instrucción qué fue? Y que el pueblo ni se suba. No sé si ustedes recordarán en la primera enseñanza de este año que mi esposo comentaba que había 3 niveles. ¿Se acuerdan de los 3 niveles? Que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son los 3 niveles de cercanía que nosotros podemos tener. ¿Vale? Entonces, por eso es que le dice, a ver, tú Moisés vas a subir, es decir, tú Moisés vas a entrar al lugar santísimo. Los demás, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos se van a quedar en el lugar santo. Y el pueblo se va a quedar en el atrio. Y aquí les va. Para que podamos entender esto un poco más, que nos quede un poco más claro. Cuando alguien llega a buscarte a tu casa y es un vendedor, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces?
¿Mande? ¿Le abres y lo dejas entrar? ¿Por qué? ¿Qué mala onda son, No. ¿Los conoces? ¿Conoces sus intenciones? Entonces de lejitos se ven más bonitos, ¿no? Y es más, hay quienes como yo, ni les abro. Sí, de verdad. Sí, desde afuera. Porque no los conozco. Cuando llega algún hermano o alguna hermana, ¿qué haces? Bueno, espero que no los dejes allá afuera. No estoy. Dice mi mamá que no estoy. Cuando llega alguien de, no sé, tus amigos, hermanos de la iglesia, ¿qué es lo que tú haces? Les abres la puerta y luego los invitas a pasar. ¿A dónde los invitas a pasar? A la sala, al comedor, al baño, ¿verdad? Por si tienen ganas de ir al baño. Y hasta ahí paró la situación, ¿no? La fiesta, la plática y todo, bien a gusto, bien padre, tienes una comunión con ellos, convives, te conocen, los conocen, pero nada más hasta ahí. ¿Qué pasa cuando llega a tu casa tu esposo o tu esposa o tus hijos? También hasta la sala y hasta ahí. Hermano, no le abro, dice. No, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué sucede con esas personas íntimas? ¿Nada más hasta la sala? ¿Nada más a la cocina? ¿Al baño? ¿A qué les das chance? A que tengan acceso a todo, que tengan acceso a tu intimidad, que tengan acceso a tu habitación. ¿Te das cuenta de los niveles de cercanía que hay? Es exactamente igual con Dios. Si nosotros no tenemos una cercanía con Dios, pues nada más hasta el atrio. Pero si tú tienes una comunicación con Dios, buena comunicación, vienes a la iglesia, sirves, pues yo aquí estoy metida, atenta, busco de Dios, leo 2, 3 veces a la semana, pues el Señor nos dice, ándale, pues pásale, te doy chance de que pases al aposento alto. Al aposento alto, hoy nomás. Al lugar santo. Pero si eres una persona que te comprometes, porque tu anhelo está en buscar la presencia de Dios, el Señor te va a dar chance de que entres hasta el lugar santísimo, en donde solamente tú y Él van a tener una intimidad. Mis hermanos, intimidad es unión, es uno solo. Y eso es lo que el Señor está buscando con cada uno de nosotros. Pero bueno. Bien, vamos otra vez al capítulo 24, 1. Después de esto, dice que Moisés viene y le cuenta al pueblo lo que Dios le dijo. Y entonces Moisés, por ser el íntimo de Dios, se convierte en el mensajero, ¿no? Porque Dios ya le habla y es al único que le habla de manera directa, porque él ya tiene esta cercanía con Dios. Y por lo tanto, como él es el único que tiene acceso a esa intimidad, pues él se tiene que convertir en el mandadero, porque si no, no hay otra manera en la que Dios les pueda hablar, pues al pueblo. Gracias a Dios que este mandadero, pues sí estaba bien afianzado, ¿verdad? Y este mandadero sí estaba muy metido en intimidad con Dios y no se andaba con cosas. El pueblo responde y a una sola voz. Y dice, ¿qué dice el pueblo? A ver, vamos a ir leyendo entonces. Dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos, pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen.
ni suba el pueblo con él. Entonces Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor le había dicho, todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Sí? ¿Será? ¿Por qué le contesta esto el pueblo a Moisés? Bueno, mis teorías son, una, porque estaban cansados de su pasado, porque ya estaban cansados de vivir bajo una esclavitud. Y entonces cuando eso sucede, tú como pueblo dices: no, Señor, ya no quiero regresar atrás, ya no quiero vivir lo que ya viví, y entonces ahora sí, Señor, voy a escuchar tu voz, y ahora sí, Señor, te voy a obedecer. Y entonces eso dura mientras uno está con la tempestad, ¿no? Yo creo que también le dicen al Señor: sí, Señor, haremos todo lo que tú nos digas, porque habían visto milagros en sus vidas, como muchos de nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas. En el caso del pueblo, pues bueno, vieron las plagas, vieron cómo el agua se convirtió en sangre, vieron el milagro de que fueron liberados, de cuando el Señor echó a la mar a los carros del faraón, vio cuando se abrieron el mar, el Señor los alimentó con maná, el Señor les dio agua, el Señor los guió. Díganme si no, el pueblo tenía todo para creerle al Señor, porque habían visto una serie de milagros en sus vidas, insisto, como los milagros que usted y yo hemos visto en nuestras vidas. Y entonces decimos: no, sí, Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Pues aparentemente era un pueblo obediente. También era aparentemente un pueblo dispuesto, pues, a recibir la promesa de una nueva tierra, porque eso era lo que el Señor les había prometido. Y ahora sí viene lo bueno. La hora de ejecutar las instrucciones que el Señor les había dado. Y ahora permítanme, voy a sacar mi apoyo didáctico. Creo yo que, bueno, es que yo así soy como muy, ¿cómo dicen que no somos visuales? Perdonen el experimento de mi hija. Lo aproveché, dije: ¿qué puedo usar yo como material? Gracias, hijo. Bien. Ustedes imagínense que este es el monte Sinaí. Le quité los dinosaurios. Ustedes imagínense que este es el monte Sinaí. Y este es el monte que el Señor le está diciendo a Moisés que tiene que subir. ¿Sale? Bueno, vamos a ir posicionando a la gente aquí. Espero no hacer aquí yo una fogata intensa. Ya no queremos más emociones fuertes. Bien, el pueblo se encontraba en el atrio. ¿Sí? ¿Todos alcanzan a ver? Es que está muy chiquito, perdónenme. En el atrio, ¿sale? Lo que era Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, el Señor les dijo que se quedaran ahí. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver la diferencia de niveles? Bien. ¿Qué van a hacer? Ok. Y le dice a Moisés que él es el único que va a ¿qué? Ahí lo vamos a parar. Bien. Dice que, bueno, antes de que subieran, dicen que tanto Moisés, junto con sus gente que servía, pues se encontraban todos en el mismo nivel, que son los dos que están ahí juntos. Ajá. Y entonces dice que ahí mismo vinieron a Dios, comieron y bebieron y ninguno pereció. Eso es muy importante, que ninguno haya morido, porque se decía que
pues que nadie podía ver a Dios y que pues todo aquel que llegaba pues se petateaba, ¿no? Porque es tan fuerte la presencia de Dios, es tanta la santidad de Dios que tú no puedes entrar si tú no estás al mismo nivel de santidad. Bueno, no creo que nadie pueda estar al mismo nivel de santidad, pero yo creo que al menos el intento tenemos que hacer. No cabe, no cabe, está muy gordo, igual que yo. Ah. Bueno, eso que le estoy platicando dice en Éxodo 33:20. Si quiere vamos para que vea que no me lo estoy cuenteando. Sin embargo, pues bueno, entonces, pues ellos suben a este mismo nivel, Moisés y todos. ¿Hasta ahí vamos claros? Bien. Verso 12 del capítulo 24. Ya no sé aquí para dónde hacer mis cosas, oigan. Creo que necesito algo más largo. 24, y ahora perdónenme porque ya casi no veo de cerca. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte, ¿y qué? No le dijo, sube al monte y haz fiesta, ¿verdad? No le dijo, sube al monte y ahí te voy a contestar en un 2x3, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo? Le dice, sube a mí y espera. ¿Y luego qué dice? Y te daré. Lo que el Señor le está diciendo es, a ver, Moy, ¿subes? Vas a dejar pasar un tiempo sin hacer gran cosa, o sea, no vas a ver televisión, no te vas a poner a jugar en el celular, no te vas a dormir, vas a esperar, haciendo no gran cosa. O sea, lo que el Señor quería era que Moisés subiera al lugar alto a buscarlo, a adorarlo. O sea, por eso le dice, vas a esperar, no quiero que estés tú pensando en cosas que no debas. O sea, ahorita vas a subir a mi presencia y me vas a dedicar a mí ese tiempo. Dices todo lo que yo te estoy pidiendo a ti, que esperes, para que entonces yo después te pueda contestar. Lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, mis hermanos, es que nosotros podamos subir ante Él y adorarle con una actitud de calma, con una actitud de reflexión, con paciencia, para que entonces Él pueda actuar a nuestro favor, mientras nosotros estamos en intimidad con Él, en cercanía. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Vamos al verso 13 y vamos a ver qué dice, porque esta parte a mí, la verdad, me sacudió fuertemente. Se levantó Moisés, ¿con quién? ¿Qué? ¿Con quién? A ver. Veremos. ¿Repasamos la lista? ¿Quiénes estaban en la lista? Y los 70 ancianos. ¿Y Josué? Repasemos la otra lista, no donde da las instrucciones, sino donde se ejecutan las instrucciones en el 24:9. ¿Quiénes están? ¿En qué lista está? ¿Y qué carajos hacía ahí? ¿El colado? ¿Qué hacía ahí? Esto es lo que me voló la cabeza. Vamos a Números 13. Ahora ya no me puedo mover. Que me va a costar trabajo meterlo otra vez. Bueno. Dice, el Señor le dijo, no, ¿esos números? Esto me sacudió el corazón, mis hermanos, porque
Josué no estaba en la lista, según a lo que vimos. Sin embargo, estaba ahí en el monte con Moisés. Esto me habla acerca de la oportunidad que Dios le está dando a la nueva generación, para que la nueva generación tenga la oportunidad de acercarse para tener intimidad con el Señor. Resulta que Josué era nada más y nada menos aquel hombre que, además de haber sido enviado para espiar la tierra, y que fue de los únicos, fueron dos, de los únicos que vieron el panorama diferente. Porque mientras todos los demás vieron gigantes y vieron que nomás no se podía y que vieron barreras y vieron un montón de cosas, Josué fue de los dos que vio algo diferente. Punto número 1. Punto número 2. Después de eso, Josué es el que va al frente en la batalla en medio del desierto para defender a Israel. Josué fue el discípulo de Moisés. Y por ser discípulo de Moisés, no necesitaba estar en la lista, pero tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y no a un nivel de lugar santo, sino a un nivel de lugar santísimo. Jimena, hija de Viridiana. Elsa, hija de Aristóteles. Edgar, hijo de Ángel. Jóvenes, adolescentes, ustedes tienen las puertas abiertas para poder subir a la presencia del Señor y que el Señor haga con ustedes grandes cosas. Pero saben una cosa, eso va a depender de ustedes, no de sus padres, va a depender de ustedes, de las ganas que ustedes tengan y de lo que ustedes le estén creyendo a Dios. Y esto de verdad me vuela la cabeza porque está hablando de una nueva generación que tiene una nueva visión, que Dios está poniendo cosas diferentes en su corazón, porque ustedes son los que siguen. Y me vuela la cabeza porque entonces hay promesa en ustedes, jóvenes. No se pueden quedar atrás. No se pueden quedar atrás. Josué caminó ahí con Moisés. Dice que era siervo de Moisés, pero al momento de ser siervo de Moisés se convierte en siervo de Dios, porque Moisés era un siervo de Dios y él estaba aprendiendo y ahí y pegado. Yo no sé quién era Nun, pero sí sé quién era Josué. Y el cambio que Dios le hace de nombre no es otra cosa más que el cambio que hace Dios en el corazón de Josué, porque a final de cuentas, tanto Seas como Josué significan exactamente lo mismo. Le cambia la identidad, pero le deja su personalidad. ¿Me explico? O sea, jóvenes, adolescentes, lo que el Señor puso en tu vida, así como tú eres, es lo que el Señor va a usar para glorificarse Él y para darte la oportunidad a ti de que puedas estar en una cercanía con Él. Esto no es cosa de grandes. Esto es cosa de ustedes, adolescentes, jóvenes. Y qué maravilloso es eso. Porque entonces, ustedes tienen una promesa y claro, también un desafío muy grande. Ciertamente, Josué no llega hasta donde está Moisés. Eso también hay que dejarlo claro. No llega hasta donde está Moisés, pero, insisto, sí avanza un poco más de lo que los ancianos habían avanzado.
Volvamos entonces al 13, verso 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces, bueno, vemos que pues Moisés entonces sube, Éxodo 24, 13. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda con ellos. Entonces, bueno, entonces suben, hasta aquí pues van juntos, ¿no? Moisés y Josué, y los otros se quedan pues un poquito más abajo, y pues el pueblo sigue allá en su rollo abajo. A ver, otra vez vamos a leer. El 14. Y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿Y he aquí quién? ¿Otro colado? A ver, chéquese, ¿Hur está en la lista? ¿Qué pasó ahora con Hur? ¿Qué onda, no? Hur tampoco necesitaba estar en la lista. ¿Y sabe por qué? Porque Hur también trabajaba al lado de Moisés. ¿Y sabe qué también es maravilloso? Que Hur era de la misma generación que Moisés. Así que mis hermanos, para nosotros que estamos más grandecitos, también tenemos promesa. Y no necesitamos estar en la lista porque también nosotros tenemos las puertas abiertas para que podamos subir al aposento alto, al lugar santísimo. Aquí no hay nada de que no, yo soy así y aquí me quedo porque tengo miedo. No. No. Tenemos nosotros que esforzarnos. Nuestras generaciones vienen detrás de nosotros. Nosotros tenemos que dar ese paso también, ese paso de fe. Hur ni siquiera era de la familia de Moisés. Era el cuñado. Se piensa que era el cuñado. ¿Sabe quién fue Hur? Aquel que le levantó las manos a Moisés junto con Aarón cuando estaban en la batalla. Y esto habla acerca de la importancia, mi hermano, mi hermana, que tenemos de trabajar junto a los pastores. Es la oportunidad que se nos da, porque mis hermanos, ustedes son la firmeza de los pastores. Ustedes van a ayudar a que los pastores o el pastor tengan las manos levantadas. Acuérdese de algo. Cuando Moisés bajaba las manos, la pelea se perdía. Pero cuando Moisés levantaba las manos, la pelea se ganaba. Pero llegaba un momento en donde Moisés se cansaba. Y entonces el Moi necesitaba ayuda. ¿Y de quién necesitó ayuda? Verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió. Dice que Moisés subió, ¿verdad? Ahí está el muelle. Dice que la nube cubrió. Luego dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Verdad que no lo hizo de manera inmediata? Tuvo que esperar. ¿Y qué hizo Moisés durante ese tiempo? Pues no hizo otra cosa más que orar a Dios. No hizo otra cosa más que ayunar a Dios. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador
en la cumbre del monte, ¿a los ojos de quién? Y esto también me quedó muy presente cuando mi esposo lo compartió. Moisés logró ver la gloria de Dios como nube, mientras que el pueblo lo veía como fuego abrasador. Lo vio como otra cosa totalmente diferente a lo que Moisés estaba experimentando. Pirotecnia aquí. Se apagó rápido, pero lo del Señor no era así, ¿eh? Eso era lo que el pueblo veía. El fuego abrasador. Ahora aquí nos vamos a ahogar todos. Pasa algo bien chistoso. Bueno, yo no sé, a menos que usted sea ahí medio pirotécnico, pero cuando usted ve fuego, ¿usted se acerca? ¿Por qué? No se va a achicharrar, ¿verdad? Por eso el pueblo, creo yo, que lo veía así. Porque el pueblo veía el fuego y tenía miedo. Tenía miedo de quemarse, tenía miedo de ser consumido. Eran los ojos por los cuales el pueblo estaba viendo a Dios. Pero ¿qué pasaba con Moisés? Era diferente. Él estaba ahí. Él estaba viviendo la presencia de Dios de una manera totalmente diferente y transformadora. Mientras que el pueblo lo veía de lejos. Mientras que para Moisés la presencia de Dios era como una nube de gloria, para los ojos del pueblo era como un fuego abrasador. ¿Por qué? ¿Por qué para Moisés era como una nube de gloria? Porque Dios le hablaba de manera directa a Moisés. Le dio instrucciones con punto y coma. Yo no sé si Moisés tuvo duda, pero yo creo que si las tuvo el Señor se las aclaró, y si tuvo más de una vez una duda, hasta con manzanita se lo sacó. Cuando tú decides tener cercanía con Dios, lo que sucede es que tú comienzas a proclamar el nombre del Señor como lo narra aquí, porque dice que Moisés comenzó a proclamar la grandeza del Señor y comenzó a reconocer el poder de Dios. Cuando tú te metes en intimidad de Dios, todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás no te causa admiración. Lo único que te causa admiración es la presencia de Dios. Y entonces tú comienzas a reconocer a Dios. Cuando tú te metes a la presencia de Dios, cuando tu cercanía, tu corazón es uno solo con Él, tu corazón es capaz de humillarse delante de la presencia de Dios. Y no te importa absolutamente nada. No piensas en ti, piensas en los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque después de que Moisés pasó un tiempo allá arriba, el pueblo comenzó a desesperarse. ¿Sí recuerdan esa parte? Y entonces le dicen, oye, ¿qué onda? Pues claro, han de haber pensado, no, imagínate con el fuego abrasador que anda allá arriba, no, pues el Moisés ya se calcinó. Y entonces el pueblo empezó a tener miedo y entonces el pueblo empezó a decir, no, pues imagínate, si ve cómo está ardiendo la punta, ¿tú crees que a eso va a sobrevivir el Moy? No, pues como que ya mejor le vamos buscando por otro lado y entonces se alborotaron y vinieron a Aarón y le pidieron que hicieran y levantaran otros dioses. Cuando fue la primera indicación, no lo hagas. Y cuando el pueblo dijo, no, sí, Señor, haremos todo lo que tú digas. Y entonces el Señor le dice a Moisés, oye, Moy, baja porque tu pueblo, ya el Señor estaba enojado, porque ya no era su pueblo, ahora el pueblo era el pueblo de Moisés. Bájale porque tu gente trae un relajito y la neta estoy a punto de echármelos a todos. Cuando tú estás
en la cumbre con el Señor, en la cercanía con el Señor, tus problemas dejan de ser tus problemas. Y entonces te empiezas a preocupar por la vida de los demás. Cosa que Moisés empezó a hacer. Empezó a clamar por el pueblo. No empezó a clamar por su vida, ni por sus broncas, ni por su familia, ni por su mujer, ni por todo lo que pasaba. Él empezó a clamar por la vida del pueblo. Amaba al pueblo. Cuando el Moy baja, pues baja transformado. Y eso también sucede. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes intimidad de Dios, tu vida no es igual. ¿Y sabes en dónde se nota? En tu cara. ¿Sabes en dónde se nota? En tus acciones. Porque lo que hay en el corazón, tú no lo puedes ocultar. Lo sacas a flote. También, cuando tú te metes en intimidad con el Señor, provocas que el Señor pacte contigo. Que el Señor te haga una promesa a ti. Además de que contesta lo que tú estés presentando delante de Él, el Señor pacta contigo. Y eso es lo que pasa cuando tú entras al lugar santísimo. ¿Qué sucede cuando tú te quedas en el lugar santo? Bueno, pues la única gran diferencia es que pues el Señor no te habla. No de manera audible, no de manera directa. Nada más. Esa es toda la diferencia. No vas a escuchar la voz de Dios. Dios te va a hablar, por supuesto que te va a hablar, pero no va a ser de manera directa. Dios va a usar otros medios. ¿Qué es lo que sucede cuando Moisés baja y baja al nivel del lugar santo? Puedes disfrutar de la comida, puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Como sucedió, no dice que cuando iban subiendo se sentaron todos a comer. Entonces, cuando tú te quedas en el lugar santo, eso sucede. Disfrutas de las bendiciones de Dios, Dios te habla, Dios te ama, pero no pasa más allá, o sea, no escuchas la voz de Dios directamente. Alguien más te tiene que venir a decir. Alguien más que está en intimidad con Dios. ¿Y eso es malo? Pues no, pero qué padre que pues tú avances, que no nada más te quedes ahí, que no te conformes con decir, no, pues es que el Señor le habló al pastor. Ay, pastor, tiene mucha revelación. Bueno, es la misma revelación que tú puedes tener, nada más decídete a dar el paso del lugar santo al lugar santísimo. Eso es todo. Porque Dios da a quien lo busca. Dice ahí, iniciamos leyendo. Dios está cerca del que quiere estar cerca de Él. Aarón cometió, pues sí, un grave error, porque le dio al pueblo lo que el pueblo pedía. Pero ¿saben una cosa? El Señor a él no se lo quiso echar. Se quiso echar al pueblo, pero Aarón no se lo quiso echar. Aarón falló. Mis hermanos, nosotros fallamos. Pero si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor no nos va a echar de su presencia. Si te quedas en el lugar santo, corres el riesgo de que solamente seas un espectador de aquellos que sí se atreven a subir al lugar santísimo. Bueno, aquí no está como muy bien representado, pero bueno, se supone que entre más arriba estés, estás más cubierto. Entre más abajo, pues te va llegando la oleada, ¿no? De aquello que se está dando de manera maravillosa arriba, te llegan ahí como que toquecitos y eso es lo que tú puedes disfrutar. Te digo, no está mal, el problema es que te quedes ahí, que pasen años y que tú sigas ahí, que no estés haciendo nada por subir el nivel.
Vamos a Éxodo 34:30. No me acuerdo qué dice, pero pues yo aquí lo tengo referenciado. Pues bueno, sí, habla acerca de la transformación que tiene Moisés cuando baja, ¿verdad? Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel, por eso te decía que quedas como espectador, porque Aarón y todos los que estaban ahí vieron que la piel de su rostro había sido resplandecido. Entonces ellos únicamente se quedaron como espectadores, no tuvieron la experiencia de esa transformación. Ahora, ¿por qué el pueblo lo veía como fuego abrasador? O sea, es decir, ¿por qué el pueblo quería quedarse en el atrio? Éxodo 20:18. ¿Ya estamos ahí? Sí. Todo el pueblo observaba el estruendo. ¿Se imagina observar el estruendo? Y los relámpagos. Mis hermanos, y cuando llueve y yo veo relámpagos y que el cielo veo que se cambia de color, a mí me achachí. Ahora imagínense ver esa montaña con tanta cosa. Y escuchaban el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron. Digo, yo no los juzgo, si yo hubiera estado en su lugar, pues yo creo que lo mismo hubiera pasado, ¿no? Te voy a contar algo. ¿Cuántos? Pues ya muchos conocen la historia de cómo, pues de lo que le batalló mi esposo, ¿verdad? Conmigo. ¿Ya se la saben? ¿No? Es que la cuenta bien padre. Les voy a platicar un poco. Resulta que yo a mi esposo lo conocí a los 14 años. Y entonces, pues él intentaba acercarse conmigo. De hecho, recuerdo que él fue de los primeros que se acercó a saludarme cuando llegamos a la iglesia. Sí me acuerdo. Nunca se lo he dicho, pero sí me acuerdo. Y entonces, pasaron los años. Y más o menos cuando teníamos 18 años, fue la primera vez que él me dijo, me gustas, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije, no, Nes. Dije, no. ¿Por qué? Le dije, no, pues ya sabes, ¿no? Es que pues te quiero, pero como amigo, me caes bien, pero pues nada más, ¿no? Y entonces así pasaron años, para ser exacta, 14 años. Y ¿sabe por qué yo me resistí tanto? ¿Le digo por qué? Porque no lo conocía. ¿Ahí cómo lo ven? Bueno, yo digo que ahorita ya le cambió la cara, ¿verdad? Le cambió el gesto. Yo no sé si recuerdan quienes lo conocieron, pero yo antes le veía un rostro así, como de enojado. Y todo analizaba. Que sí cómo te vestías, que sí cómo hablabas, que sí porque, y a mí eso, ¡ugh! Y entonces cada que él venía y me decía, ¿quieres ser mi novia? No, para que me estén criticando en mis narices, en mi cara, para que me estés analizando cómo muevo las manos, qué te digo, las cosas que digo, no, porque no lo conocía. Cuando tú no conoces a alguien, pones inmediatamente una barrera y juzgas por lo que ves y no por lo que hay adentro. ¿No? Claro, sí era cierto, sí tenía muchas cosas de esas, ¿no? Pero a mí era lo que me daba miedo, yo decía, no, hombre, me va a pegar un día, ¿no? No, me va a gritar un día, no, yo no. Y yo le decía a mis papás, no.
Y mi marido por todos lados le buscaba con mis amigas, con mi hermano. Bueno, a mi hermano, una vez me dijo mi hermano, dile tú que sí, ya el otro día terminas, ya para que se quite la... Así, así. Y yo no quería, me daba miedo, tengo miedo. Eso justamente pasaba con el pueblo. Pues claro, veían que del monte salían truenos y ruidos de bocina y fuego y pues tú así no te quieres acercar a un Dios. Y cosa bien chistosa porque ellos ya habían visto el amor de Dios. O sea, ya había demostrado el Señor que era buena onda. Así mi marido, ¿no? Ya me había demostrado en algunas ocasiones que era buena onda, pero yo no le creía. Dije, no, tú nomás porque queda bien. Dije, no. Y lo hice batallar mucho. Hasta que un día me di la oportunidad de conocerlo. Hasta que un día, fíjense nada más, ¿me estás grabando? Un día me invitó a salir. ¿Saben qué hice? Lo hice que fuera hasta mi casa. Se fue caminando ese día de su casa que vive en Santa Mónica hasta Pie de la Cuesta. Y cuando llegó allá le dije que no. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que no me dolió. Claro, ahora sí me arrepiento, ¿no? Digo, lo bueno es que no es rencoroso. Él hizo muchas cosas para conquistarme y yo no nes. ¿Y todo por qué? Porque no lo conocía y porque yo me cerraba y porque yo tenía ideas equivocadas de lo que él era. Lo mismo hizo Dios con su pueblo. El Señor les mostró fidelidad, el Señor respondió sus oraciones, el Señor los liberó, les dio de comer. Bueno, no se puso como tapete porque de plano nomás no, pero hasta la nube les mandó y la columna de fuego les mandó y les dio de comer y cuando dijeron, no, ya no queremos maná, ahí van, órale, los pajaritos, échatelos. ¿Quieres carnita? Órale. Dios hizo todo por ellos. Pero el pueblo no se dio el tiempo, ni permitió que su corazón se abriera para conocer a Dios. Pues claro, cuando veían eso, los estruendos, los relámpagos, la bocina y todo aquello, y el fuego, no, pues ¿para qué me acerco? Mejor aquí de lejitos nos vemos más bonitos y allá que se hagan bolas. Que nos cuenten. Sí, tú ven y dinos. Sí, tú ven y dinos qué te habló el Señor. Ya me platicas y ya veré yo si lo pongo a prueba, lo pongo en práctica o no. Así era el pueblo. Tenía una palabra muy específica para mi esposo, pero no está, se la voy a tener que dar en privado. Entonces el pueblo permanece lejos, mientras Moisés se acerca. Y hay una parte, híjoles, no anoté, ya sabía que se me iba a olvidar algo. Bueno, hay una parte de la Biblia, no sé si usted lo recuerde, pero dice que, creo que es la segunda vez que Moisés sube. Dice que Moisés se acerca a la oscuridad. Y se acerca a la oscuridad porque el que está ahí es Dios. A veces muchos de nosotros no esperamos ver a Dios en la oscuridad. Y resulta que Dios muchas veces está ahí. En tus situaciones difíciles, Dios está ahí. El tema es, ¿tú te sientes desafiado para entrar a esa oscuridad y encontrarte ahí con Dios? Y el único que se atrevió a entrar a la oscuridad fue Moisés. Todos los demás se quedaron afuera. Mis hermanos, Dios está en las oscuridades.
Y eso no es otra cosa más que el Señor diciéndote, acércate a mí. Ten intimidad conmigo. Ahí en esa oscuridad, porque ahí estoy yo. El pueblo permanecía lejos porque no había un corazón sincero. El pueblo permanecía lejos porque aún tenía pecado. El pueblo permanecía lejos porque no se sentía con manos limpias. El pueblo permanecía lejos porque tenía doble ánimo. Y eso lo dice Hechos 10:22. Porque dice aquel que no tenga un corazón sincero, que no tenga manos limpias, que haya pecado, no puede acercarse a mí. Por eso el pueblo no se acercaba. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía cómo era el corazón del pueblo. En Éxodo 32:9 le dice, pueblo necio, de dura cerviz, por eso no te acercas a mí. Cuando empezamos a leer, les dice, y dijo el Señor a Moisés, sube tal de tal de tal, pero el pueblo que ni suba. ¿Por qué se lo dice? ¿Porque él quería que el pueblo estuviera lejos? No. Lo hacía porque el pueblo no estaba preparado. Lo hacía porque él no quería que ninguno de sus hijos pereciera. Por eso es que les dijo, mejor manténlo lejos. Es como, yo no sé si como mamá les ha pasado, pero a mí sí, la verdad. En donde les dicen, ni te me acerques porque te doy. Porque entonces no aplicas corrección, aplicas ira. Y en la ira dañas, en la ira puedes matar. En la corrección no. Porque en la corrección usas amor. En la ira no. En la ira usas enojo. Por eso Dios les dice, ahí dice la palabra que el Señor estaba airado con el pueblo por lo que había hecho. Y entonces por amor a su pueblo le dice, mejor ni te me acerques. No porque Él no los quisiera acercar. Antes al contrario. Pero era necesario que el pueblo tuviera que pasar un proceso. Que el pueblo, el corazón del pueblo estuviera totalmente convencido para que Él solo se adentrara al lugar santo y después del lugar santo al lugar santísimo. El atrio es donde todos estaban. De hecho, se dice que el atrio incluso es lo que está pegado a la calle. O sea, todo el mundo pasa. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar, iglesia? Es la palabra muy insistente. Yo creo que, insisto, si el Señor ha puesto en el corazón hablar acerca de la cercanía durante todo este tiempo, durante este año, es porque el Señor eso está buscando y eso está exigiendo de cada uno de nosotros y es la oportunidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros de adentrarnos, de creerle, de perder el miedo.